El primero del mundo que organiza la FIFA con la presidencia de Rimet. Y como había una lucha con el Comité Olímpico, Rimet lo separa del torneo olímpico. El Campeonato Mundial de Fútbol dentro de los Juegos Olímpicos del 24 termina un mes antes que comenzaran los Juegos. A raíz del torneo que Uruguay conquista en París en 1924, los argentinos dicen tenemos que ir. A raíz de eso, cuando llega el 28, van ya con el fútbol unido en ambas orillas, argentinos y uruguayos al Campeonato del Mundo de Ámsterdam. Y allí es espectacular, golean, sobre todo los argentinos, los uruguayos tuvieron un camino más difícil y llegan a la final. Primera final empatada 1-1, segunda final a los 3 días Uruguay hace 5 cambios en el equipo porque saca a todos los jugadores que estaban cansados y vuelve a ganar 2-1 y se consagra por segunda vez campeón mundial y campeón olímpico. El primer jugador uruguayo famoso en el mundo y de algún modo el primer símbolo nacional del fútbol fue un jugador negro, se llamaba José Leandro Andrade, que maravilló a Europa. Maravilló a Europa en las 2 Olimpiadas, en la del 24 y en la del 28, porque era un gran jugador y también porque Europa nunca había visto un negro en una cancha de fútbol. El primer país que puso negros en su selección nacional fue el Uruguay. Rimet quería hacer una Copa del Mundo propia, separándola de los Juegos Olímpicos. Y luchaba denodadamente, pero no conseguía países que quisieran organizarla en Europa. En el año 25, ya habían tenido una gran amistad, Rimet y Buero, se juntan en el Quai de Verges, en Ginebra, y hablando así entre amigos le dice: Uruguay organiza este torneo, déjame hacer gestiones, porque ¿qué pasa? Vamos a festejar el centenario de la independencia. Es dentro de 5 años, creo que los uruguayos podemos hacerlo, pagarle todo el viaje, armar y construir un estadio y hacer la Copa del Mundo, la primera de la FIFA, fuera del movimiento olímpico. Y así se hace el torneo de 1930, que llegan a la final porque era el mejor fútbol del mundo, estaba acá, uruguayos y argentinos. Los vestuarios estaban en lo alto de la tribuna. Y entonces para venir a la cancha había que bajar todas esas escaleras que tiene el Estadio Centenario a los costados. Y allí, con las bayonetas caladas a guerra, se le hacía cordón a los argentinos, la gente le gritaba. Argentina termina ganando el primer tiempo 2-1, lo termina perdiendo el partido 4-2. En 1934 y 1938, Uruguay no jugó los campeonatos mundiales de fútbol. La razón, una protesta contra el boicot que le habían hecho muchos países que no fueron al Mundial de 1930. Después pasó la Segunda Guerra Mundial, que paralizó no solamente el fútbol, sino la vida, y nos encontramos en 1950 en un nuevo campeonato mundial. ¿Se acuerdan, no? El Maracanazo. Imposible olvidarse. Es más, se recuerda. La hazaña de Maracaná no fue tal, sino que Uruguay era mucho mejor equipo que Brasil
Se conocían de memoria los jugadores porque habían arrancado jugando desde el año 40 la defensa uruguaya contra el ataque brasileño, y tiene Uruguay el asombro de que en el año 48 y 49 aparecen Míguez, aparece Guilla y aparece Schiaffino, tres delanteros jóvenes que los brasileños no conocían y que eran los mejores jugadores del mundo. En la medida que pase el tiempo, a mi manera de ver las cosas cada vez va a ser más grande. Sobre todo porque aún en aquellas condiciones que eran más favorables para ciertas cosas, esa hazaña no tiene parangón, a mi manera de ver, en ningún ejemplo del fútbol mundial hasta ahora. Un estadio lleno con 200.000 personas, pero yo siempre digo que los partidos, como dicen en general el jugador de fútbol, el técnico de fútbol, los partidos hay que jugarlos. Y los partidos tienen día, hora de jugar. Y bueno, y ahí es donde se ve. Todo el mundo dice, salvo esto que yo estoy demostrando, que Uruguay en Brasil no podía ganarle en el 50 en Maracaná a los brasileños. Y sin embargo le gana después de estar perdiendo 1-0 cuando Brasil con el empate era campeón del mundo, porque en ese torneo no hubo final sino que hubo un triangular. Uruguay jugó un gran partido y bueno, ese era el día de Uruguay y sin duda Uruguay tenía un gran equipo también. Pero tenía esas cosas de que tienen los locos o algo que no se puede explicar, que le hace el gol Friasa, que fue en offside, a los 5 minutos del segundo tiempo, y Odulio Varela, en vez de mover, agarra la pelota bajo el brazo y se va a protestarle en línea, y él me lo dijo, yo fui a protestar offside, que estaba mal hecho el gol, que no lo podían cobrar. Y lo que recuerdo es que íbamos perdiendo 1-0, yo era un niño y muy católico, catoliquísimo, y entonces caí de rodillas al piso y hablé con Dios y le dije, ay Dios, Diosito, no me podés fallar, por favor, te lo pido. Le pedí un milagro y le hice una promesa y él supo cumplir, y Uruguay hizo un gol, después otro y ganamos. Y por suerte yo nunca pude recordar la promesa que hice, porque si no, sería uno de esos locos que andan por las calles murmurando Padre Nuestro, porque claro, debo haberle prometido 1.000.000 de Padre Nuestro, andá a saber qué cosa. Había una panadería, una radio, pusieron unos parlantes y bueno, y ahí yo veía que había mucha gente, pero con los años entendí que era esa final, increíblemente, y los gritos, los goles. Y yo me acuerdo que siempre arriba los hombros de mi padre. Y la alegría enorme de lo que fue la ciudad de Montevideo, que estalló de alegría. Lo de Maracaná no se puede superar. ¿Por qué? Porque no se va a llegar difícilmente a tener una liguilla como torneo de finalización de un campeonato del mundo, ¿no? La verdad que siempre para todos nosotros en Uruguay fue la mayor gesta deportiva de nuestro fútbol o de nuestro deporte en sí, pero además creo que fue la mayor victoria hasta hoy. Varios jugadores de aquel Brasil que nos dicen, nos ganaron bien, eran mejores que nosotros, y así fue. Fue algo que, fíjate que uruguayos creo que había 30, 40 uruguayos, más no había, después eran todos brasileños. Tratamos el primer tiempo de tratar de mantenernos y la tiro por arriba. Y segundo tiempo, a los 3 minutos no se mueve así. Estamos a los 24 minutos. Por la punta me le fui al marcador, hice el cruce hacia atrás que venía Schiaffino, entrando y como vino de patiera metió en el ángulo. Me di cuenta que se le podía ganar, porque ellos quedaron fríos. Y ahí a los 34 minutos vino el gol mío. Yo era muy rápido, muy veloz, y me le fui a Rigole y el baisquero que era Juvenal. Y vi ahí, y yo tiré la pelota, entró justo contra el palo, y cuando se tiró ya la pelota había entrado. Maracaná lo silenció 3 personas, le digo.
Papa, Frank Sinatra y yo. Yo estaba contento porque habíamos jugado todo el mundo, había hecho el gol del triunfo.